Hola a todos, continuamos con el tema de probabilidad. En este vídeo vamos a trabajar con los experimentos aleatorios y en concreto con los sucesos. Veremos qué tipos existen y las operaciones que podemos realizar entre ellos. Además veremos la frecuencia de un suceso, lo cual relacionaremos con el tema de estadística, que ya lo hemos estudiado previamente. Os recuerdo que un experimento aleatorio será un fenómeno cuyo resultado no puede predecirse con certeza antes de realizarlo. Los ejemplos más simples serían el lanzamiento de una moneda o un dado. Aunque sabemos los posibles resultados de ese lanzamiento, no tenemos certeza de cuál va a ser el resultado antes de que lancemos la moneda o el dado. Como os decía en este vídeo, vamos a trabajar con los sucesos. Antes de ello, es necesario que demos una definición, la de espacio muestral. Para nosotros, el espacio muestral, que escribiremos con la letra E mayúscula, estará asociado a un experimento aleatorio. Y para nosotros será el conjunto o la lista de posibles resultados que se pueden obtener antes de realizar ese experimento. En general, escribiremos el espacio muestral como una llave entre las cuales escribiremos todos los posibles resultados de nuestro experimento aleatorio. En el caso del lanzamiento del dado 6 caras, tenemos los números del 1 al 6. Sin embargo, si nuestro experimento fuera elegir un día de la semana al azar, el espacio muestral serían precisamente el lunes, el martes, el miércoles, etcétera, hasta el domingo. Como veis, lo representamos nuevamente entre llaves. Estamos pues en condiciones de trabajar con los sucesos. En toda esta diapositiva trabajaremos con el experimento del lanzamiento de un dado de 6 caras. Como sabemos, en este caso el espacio muestral está constituido por los números del 1 al 6. Para nosotros, un suceso será un subconjunto o una parte del espacio muestral para el experimento aleatorio con el que estemos trabajando. A continuación, vamos a ver algunos tipos de sucesos. El primero se conoce como suceso elemental, el cual es un suceso que contiene un único elemento. En el caso del experimento del lanzamiento del dado a 6 caras, un suceso elemental sería obtener un 1 en el dado. Eso se representa como un 1 entre llaves. Por otro lado, el suceso compuesto es aquel que está constituido por varios sucesos elementales. En nuestro experimento, sacar par, es decir, sacar un 2 o un 4 o un 6, es un suceso compuesto, puesto que está constituido por los sucesos elementales sacar un 2 o sacar un 4 o sacar un 6. Además, tenemos dos casos extremos. El que se conoce como suceso seguro es aquel que se verifica siempre y coincide con el espacio muestral. Por ejemplo, al lanzar un dado de 6 caras, sacar un número del 1 al 6 es un suceso seguro, puesto que, pase lo que pase, obtendremos algún número del 1 al 6. En el otro extremo está el conocido como suceso imposible, que es aquel que no se verifica nunca. Lo denotamos por este símbolo, el cual es el conocido como conjunto vacío. Por ejemplo, en nuestro experimento, sacar un 0 sería un suceso imposible, puesto que nuestro dado está numerado del 1 al 6, por lo tanto es imposible sacar un 0. También, evidentemente, sería imposible sacar el 10, o cualquier número que no sea 1 entre el 1 y el 6. Una vez hemos visto estos cuatro tipos simples de sucesos, vamos a ver cómo se relacionan los sucesos unos con otros. Podemos definir el contrario de un suceso. En este caso, el contrario de un suceso será aquel que está formado por los elementos que pertenecen al espacio muestral y que no pertenecen al suceso en concreto. Escribiremos el suceso contrario a como una A con una barra horizontal encima de él o con una A con un superíndice C, denotando el contrario. Por ejemplo, en el caso del lanzamiento de un dado, si el suceso A es sacar un número par, es decir, el suceso 2, 4 o 6, el suceso contrario sería sacar un impar, es decir, obtener un 1, un 3 o un 5. Otro ejemplo sería si un suceso, llamémoslo B, es sacar un 1, un 2 o un 3 en el dado, el suceso contrario sería aquel que tiene todos los números del espacio muestral que no sean ni el 1, ni el 2, ni el 3, es decir, el 4, el 5 o el 6. Vamos a definir ahora los sucesos compatibles y los incompatibles. En ambos casos, lo que estamos intentando determinar es si esos dos sucesos pueden ocurrir o no pueden ocurrir a la vez. Por ejemplo, si tenemos el suceso sacar par, que ya sabemos que está constituido por los sucesos elementales 2, 4 o 6, y por otro lado tenemos el suceso sacar un número mayor a 3, que estaría constituido por el 4, 5 y 6, vemos que esos dos sucesos son compatibles, puesto que existen elementos comunes, es decir, que ambos sucesos pueden ocurrir a la vez. Por ejemplo, si obtenemos un 4 o si obtenemos un 6. En ambos casos habríamos obtenido un número par y a la vez un número mayor a 3, es decir, que esos dos sucesos serían compatibles. Sin embargo, un ejemplo de sucesos incompatibles sería sacar par y sacar impar. Para sacar par tendríamos que obtener un número que sería un 2, un 4 o un 6. Sin embargo, el suceso impar sería obtener un 1, 3 o 5. Al no haber elementos comunes, son incompatibles, puesto que no pueden ocurrir a la vez. También podemos decir si dos sucesos son independientes o dependientes. Dos sucesos A y B serán independientes cuando que ocurra el suceso A no condicionará que ocurra el suceso B. Veamos esto sobre un ejemplo. Supongamos el experimento aleatorio. Tengo una urna con una bola roja, otra amarilla y otra morada. Extraigo dos bolas al azar y anoto el color. Me pregunto por los siguientes sucesos. El suceso A sería sacar rojo en la primera bola y el suceso B sería sacar rojo en la segunda bola. ¿Son estos sucesos dependientes o independientes? Bien, pues tenemos dos posibles situaciones. La primera situación sería que al sacar la primera bola y anotar
anotar el color, la devuelvo a la U. Y la segunda de las situaciones sería sacar la primera bola, anotar el color y no devolverla a la U. En el primero de los casos, el espacio muestral no cambia, puesto que antes de realizar la primera extracción, los posibles resultados del experimento sería sacar una bola roja con una bola amarilla o sacar una bola morada. La devolveríamos y por lo tanto el espacio muestral al sacar una segunda bola seguiría siendo el mismo, rojo, el amarillo y el morado. Sin embargo, en el segundo de los casos, al no devolver la bola a la urna, el espacio muestral cambia. Por ejemplo, si al sacar la primera bola esta roja, vemos que el espacio muestral antes de sacar ninguna bola era rojo, amarillo y morado, y el espacio muestral tras sacar la primera bola, que como decimos es roja, quedaría en amarillo y morado, puesto que son las únicas dos bolas que quedan. Como vemos, las primeras de las situaciones serían el caso de sucesos independientes, puesto que al no cambiar el espacio muestral, el resultado de la primera extracción no condiciona el resultado de la. Sin embargo, el segundo de los casos sería el de dependencia, puesto que al sacar la primera bola ya estamos cambiando el espacio muestral y por lo tanto estamos cambiando los posibles resultados de la segunda extracción. Visto algunos de los sucesos elementales con los que vamos a trabajar a lo largo de todo el tema, vamos a empezar a hacer operaciones con estos sucesos. La primera de estas operaciones es la llamada unión. La unión de dos sucesos A y B será aquel conjunto formado por los elementos que están o bien en el suceso A o bien en el suceso B. Esto se representará como una A, una B y el símbolo que aparece en naranja entre la A y la B. Por ejemplo, si el suceso A está formado por los números 1, 2 y 3 y el suceso B está formado por los números 3, 4 y 5, la unión de A y B serán aquellos elementos que están o bien en A o bien en B. No importa si están repetidos. En ese caso, la unión serán los números 1, 2, 3, 4 y 5. Es común representar esto como los diagramas de Venn, que es lo que aparece aquí abajo. Los diagramas de Venn son una representación simple en la cual ponemos los sucesos que estamos trabajando en nuestro experimento aleatorio. En este caso tenemos dos círculos. El círculo de la izquierda representa aquellos elementos del suceso A. Como vemos, están tanto el 1, el 2 y el 3. Y el círculo de la derecha representa aquellos elementos que están en el suceso B, que son el 3 y el 4 y el 5. Como vemos, el 3 está tanto en A como en B. También definiremos la intersección de dos sucesos A y B. En este caso, definiremos la intersección como los elementos que están tanto en el suceso A como en el suceso B. Se escribirá como la A, la B y el símbolo en naranja entre ambos. Este símbolo es el mismo que el de la unión, pero dado la vuelta. En el ejemplo que aparece aquí, el suceso A contiene los números 1, 2, 3, 4 y 5 y el suceso B contiene los números 2, 6 y 10. En este caso, los elementos de la intersección de A y B son aquellos elementos que están tanto en A como en B. Vemos que en este caso el diagrama de Venn es muy útil, puesto que los elementos 1, 3, 4 y 5 pertenecen solo a A y los elementos 6 y 10 pertenecen solo a B. Vemos por tanto que el único elemento que existe en la intersección de la A y B es ese 2 que aparece ahí. De esta manera, la representación por diagramas de Venn nos da una visualización rápida de qué elementos pertenecen a la intersección y cuáles no. Tras todas estas definiciones y operaciones, cada vez más nos vamos acercando hacia la definición de probabilidad. Además, esta definición se relaciona con lo estudiado previamente en estadística. Llamaremos frecuencia absoluta de un suceso y la denotaremos como n sub i para un suceso A, como el número de veces que ocurre ese suceso al realizar el experimento aleatorio. Por ejemplo, si queremos medir la frecuencia absoluta del número 6 al tirar un dado de 6 caras, solo tenemos que anotar cuántas veces aparece ese número al realizar muchas veces el experimento aleatorio. La frecuencia relativa, f sub i, para ese mismo suceso A, se definirá como un cociente o división, donde el numerador será la frecuencia absoluta del suceso que estemos midiendo y el denominador el número de veces que realicemos el experimento. Por ejemplo, en el experimento en el que tiramos 100 veces un dado de 6 caras y obtenemos 15 veces el 6, la frecuencia relativa de ese suceso será 15 partido 100. Como decimos, esta será una primera aproximación de la probabilidad de obtener un 6 al tirar un dado de 6 caras. Esto concluye el vídeo de hoy. Hasta ahora ya hemos trabajado las técnicas de recuento, los experimentos aleatorios y los sucesos, además de las operaciones que podemos realizar con ellos. A partir de ahora daremos la definición de probabilidad y algunos resultados interesantes como la regla de Laplace. Concluiremos el tema realizando problemas sobre experimentos compuestos y usaremos los diagramas generales. Como siempre me podéis hacer llegar cualquier tipo de duda. Pues hasta aquí ha llegado este vídeo. Nos vemos en el siguiente y en clase. ¡Hasta luego!